Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí con María Corina Machado y con Ariana Lira, subdirectora de Altavoz, para poder conversar con ella sobre la difícil situación que atraviesa Venezuela y cómo es que los peruanos podemos tener un rol importante en esta búsqueda por la libertad en el hermano país de Venezuela. Comenzamos con la primera pregunta, Ariana. Hola María Corina, ¿cómo estás? Es un placer verdaderamente tenerte acá. Yo quería preguntarte, durante los últimos meses hemos visto una resistencia de la oposición y de la gente en las calles contra la dictadura de Nicolás Maduro, a pesar de los distintos intentos del gobierno por bloquear las vías institucionales, la gente ha tomado las calles. Pero luego se ha iniciado este diálogo entre la Mesa de Unidad Democrática y el gobierno. Yo te quería preguntar, ¿es una rendición haber iniciado este diálogo? ¿Por qué se inicia este diálogo? Es un error que además era previsible, porque como bien dice, son 18 años de lucha contra un régimen que finalmente todo el mundo reconoce como lo que es, y además lo llama por su nombre. Es una dictadura militarista que tiene vínculos evidentes con el crimen organizado y el narcotráfico internacional y que además de manera intencional, hay que decirlo, después de la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, ha sumergido a Venezuela en la peor crisis humanitaria de nuestros tiempos. Por lo tanto, hay que asumir que si es una dictadura, no puedes partir o esperar que se va a comportar como demócratas, ni siquiera como autócratas, se comportan como criminales. Y lo que ha pasado en nuestra historia es que cada vez que el régimen ha estado a punto de salir, con la presión en la calle, con la presión internacional, entonces llaman a un diálogo con el objetivo de ganar tiempo, de parar la movilización y de que toda la presión internacional se desarticule. Y eso fue lo que nosotros advertimos antes de que se sentaran en esta oportunidad. Al bloquear el referendo revocatorio, como tú dices, bueno, el mundo entero dijo, eso es un golpe de Estado completo, descarado. Se alinearon todas las fuerzas en una dirección. La Asamblea Nacional iniciará el juicio político que llevará a la destitución, la gente en la calle, firme, decidida, y por parte de la comunidad internacional, la aplicación de la Carta Democrática en la OEA. Se sentaron en el diálogo y todo se paró. Todo se paró. Y eso fue hace 3 semanas y todavía la sociedad venezolana se pregunta, ¿y por qué? ¿Quién decidió eso? Y yo debo decir que no fue la Mesa de la Unidad Democrática en su totalidad. Son 25 partidos que hay en la Mesa de la Unidad Democrática y solo 3 aceptaron acudir en estos términos al diálogo. Yo tengo una pregunta justo sobre esto. Y es que en el Perú y en otras varias partes de América Latina, mucho se ha dicho que Venezuela no es una dictadura hasta este momento. Es decir, se ha considerado esta especie de, este bloqueo al referendo revocatorio como un punto de inflexión para quienes todavía se rehusaban a llamar a la dictadura por su nombre. Nosotros creemos en el diario además que esta es una dictadura hace ya un tiempo. ¿Desde qué momento consideras que Venezuela dejó de ser un autoritarismo competitivo, una especie de democracia compleja y comenzó a ser una dictadura en el sentido estricto de la palabra? Bueno, lo importante es que definamos qué es una dictadura, porque si una democracia implica separación de poderes, hace mucho tiempo que no existe en Venezuela. Si la democracia significa respeto a la Constitución, pues se está violando desde hace más de 15 años. Si democracia y respeto a los derechos humanos, pues vimos lo que ocurrió en el 2014. Violación masiva y sistemática, usando grupos paramilitares armados contra inocentes personas, estudiantes que protestaban. Y si una democracia es elecciones limpias y libres, pues bueno, no lo existen en Venezuela, por lo menos en las últimas 6 o 7 elecciones. Entonces, desde hace mucho tiempo, todo lo que define formalmente una democracia no existe. Ahora, yo te diría, estas dictaduras del siglo XXI intentan mantener ciertas formas para ser aceptados internacionalmente y poder interactuar en mercados financieros. Como cosmética. Absolutamente, eso es una máscara, pero esa máscara se cayó. Y se cayó, yo diría, definitivamente en el 2014, con el ataque brutal que ordenó Nicolás Maduro al movimiento que insurgió pacíficamente por parte de los estudiantes. Pero se aceleró, digamos, en los últimos meses, a partir que logramos una victoria histórica el 6 de diciembre del 2015
en las elecciones parlamentarias y desde entonces el régimen simplemente anuló y desconoció a la Asamblea Nacional. ¿Tú sabes cuántas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en estos últimos 11 meses están en vigencia en Venezuela? Ninguna. ¿No los han promulgado? Ninguna. ¿Tú sabes cuántos funcionarios públicos han atendido el llamado a la interpelación en la Asamblea Nacional? Ninguno. Incluso se le ha arrebatado nada más y nada menos que el derecho constitucional a aprobar el presupuesto. Entonces una asamblea que no puede legislar, que no puede controlar, que no puede aprobar el presupuesto, Y que le paguen la luz. que además que no le paguen el sueldo a los diputados y que además es asaltada físicamente por grupos armados, comandados por el alcalde del municipio Libertador, obviamente afecto al oficialismo, tú me dirás si eso no es un golpe de Estado descarado. Le sumas a eso que bloquearon la ruta al revocatorio, que era un mecanismo institucional que permitía, por la vía pacífica y electoral, dirimir y canalizar las aspiraciones de más del 90% del país que dice no aguantamos más porque es cuestión de vida o muerte. Entonces, desde luego, es una dictadura pura y dura. Y el mundo finalmente lo reconoció. María Corina, ¿y tú estabas segura de que que estaban ustedes acá en Venezuela en camino ya a derrocar la dictadura y por la vía no violenta ni del diálogo, ¿no es cierto? Por la vía legal, haciendo un juicio, a través del referéndum que se frustró. Yo quiero saber por qué, si ya está más que demostrado que las instituciones en Venezuela están podridas, que no existe una separación de poderes, que no existe un respeto a la ley, un respeto a los procedimientos, ¿cómo es que se podría llegar al final de la dictadura dentro de la ley? ¿Cómo es que ustedes creen que no iba a frustrarse esta salida de Nicolás Maduro por esta vía? Porque es verdad que desconocen la Constitución y pisotean la ley, las instituciones, que tienen a la población aterrorizada con represalias, con amenazas. Pero hay una cosa, Ariana. En Venezuela, los venezolanos se están muriendo de hambre. No hay una sola familia nuestra que no esté padeciendo hoy el horror de un proyecto que de manera, y esto hay que decirlo, intencional, buscó convertirnos en una sociedad de mendigos, con la mano extendida. Ustedes lo han visto. No es solamente el horror de la escasez y que una madre tiene que pasar horas al día para conseguir algo. El tema es que estamos hablando de una inflación que va a superar el 700, 800%, y que con un sueldo de un trabajador decente, esmerado, hoy en día no te alcanza ni para darle el desayuno a tus hijos. Y el hambre no espera. El tiempo del hambre, el tiempo de la gente no entiende de los tiempos de acuerdos políticos. ¿Cómo le dices tú a una mamá que tiene meses sin darle leche a sus hijos? Que muchas veces estamos viendo hoy, yo lo escucho, lo vivo recorriendo mi país, cómo te dice que no las mandan a la escuela para saltarse el desayuno. ¿Cómo le dices tú a esa madre que tiene que esperar 2, 3 años más porque algunos políticos de espalda al país acordaron o creyeron que no teníamos fuerza? Yo sí creo en los venezolanos y yo sé que sí tenemos fuerza. Y esa es la diferencia de quienes piensan que los venezolanos no somos capaces de avanzar en esta hora. Yo lo he visto en las calles de Venezuela, en la mirada de desesperación de los jóvenes que sienten que no hay futuro en su país o que ven cómo cae asesinado un muchacho para arrebatarle un par de zapatos o cómo asesinan a un trabajador el otro día por una botella de agua. Por una botella de agua. Entonces, se nos mueren los bebés recién nacidos en los hospitales porque no hay un respirador. Me decía a mí la enfermera del Hospital Central de Cumaná, en el oriente del país, en llanto, que ella tiene 6 incubadoras y un respirador. Y ella tiene que escoger a cuál de los 6 bebés se lo pone, sabiendo lo que es el destino de los otros 5. ¿Tú crees que hay derecho? Tú le puedes decir a esta enfermera que espere. ¿Pero que esperemos qué? O sea, ¿cuánto más? ¿Cuántas muertes más? Cada día que pasa cierran negocios, bajan Santa María, huyen venezolanos del país, se van los profesionales, arremeten contra los medios, secuestran periodistas, hay presos políticos.
Esta es la urgencia ética de quien enfrenta una dictadura criminal, y sabemos que cada día que permanece Maduro en el poder ya no se mide, no se cuenta en horas, sino en muertos, en nuestros muertos. Por eso es que hoy nosotros nos levantamos frente a cualquiera que haya venido de cualquier parte del mundo, con la mejor intención. Pero Venezuela no se negocia. Por cualquier otro arreglo internacional o por cualquier otra negociación geopolítica, nosotros no vamos a permitir que se negocie el interés superior de Venezuela y los venezolanos. Y este diálogo, digamos, está al final extendiendo, prolongando esta situación de cierta manera. ¿Tú crees que el hecho de que se hayan sentado a negociar con este gobierno dictatorial es una traición a la población? ¿Tú crees que la población se siente traicionada? Muy golpeada, muy decepcionada. Yo a veces incluso me he asustado, me he sorprendido con algunas reacciones que he escuchado, de la forma como se ha increpado a quienes decidieron sentarse a dialogar. Y yo quiero dejar una cosa muy clara. Para cualquier demócrata, el diálogo es fundamental para la convivencia democrática. Y en un proceso de transición, mesas de acuerdo y negociación son indispensables. Pero tú negocias desde una posición de fuerza, no de una posición de debilidad. ¿Y cuál es nuestra fuerza? Frente a este régimen que ha penetrado las Fuerzas Armadas, que controla los medios, que controla los cuerpos de seguridad. Nuestra fuerza es la gente. La calle. La calle. Entonces, ¿a quién se le ocurre desmovilizar la calle antes de ir a negociar? Es algo inconcebible. Pero además, tú acudes con unos negociadores y unos mediadores que te generan confianza y credibilidad. Con todo respeto, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, en sus múltiples viajes a Venezuela, ha dicho que no importa si hay o no hay referéndum revocatorio. ¿Qué es eso? Él está diciendo que no importa si se respeta o no la Constitución venezolana. Él ha utilizado a los presos políticos como rehenes. Te libero a uno, pero si tú te sientas en una mesa, ¿quién es él? Para presionar de esta manera, yo diría inmoral, incluso a los familiares de los presos políticos. El señor Ernesto Samper, ¿tú crees que puede generar credibilidad a la población venezolana? Por favor, nosotros hemos planteado que vamos a un proceso de acuerdo y negociación. Eso sí, yo quiero ver al secretario general de la OEA, Luis Almagro, entre los negociadores, entre los mediadores y entre los negociadores a personas que representen a todas las fuerzas que tienen legitimidad en la sociedad venezolana. No solo la representación de 3 partidos políticos. Hace un momento hablábamos del teatro geopolítico y nos mencionabas que geopolíticamente hoy la región ha cambiado. Y efectivamente ha cambiado porque hace unos pocos años Venezuela lideraba, era la punta de la falange de un movimiento del socialismo del siglo XXI que tenía una impronta fuertísima en toda América Latina y de hecho casi llegó al Perú. Y esta esfera de influencia se gobernaba de alguna manera entre este binomio La Habana-Caracas. Hoy el panorama es distinto y América Latina ha empezado a recuperar la libertad económica en buena parte de sus latitudes. La pregunta es, ¿cómo este cambio en el panorama geopolítico latinoamericano y sobre todo cómo el cambio del que comenzábamos antes de conversar en los Estados Unidos con la presencia de Trump en el gobierno, que es absolutamente inverosímil, puede afectar el proceso de liberación de Venezuela? Mira, yo creo que están pasando muchas cosas en el plano internacional y geopolítico que representan una gran esperanza para Venezuela y para Latinoamérica. Una, efectivamente, es el cambio que se ha producido en contra de regímenes populistas, muy corruptos y con afinidad ideológica al régimen chavista, madurista, en el Brasil, en Argentina. Y desde luego, en el caso de Perú, la llegada de un presidente que ha mantenido con una enorme firmeza y claridad la defensa de la institucionalidad democrática y la libertad en Venezuela y la región. Estas voces, desde luego, con legitimidad, representan un cambio total de lo que existía antes de regímenes profundamente, si no
cómplices, desde luego indiferentes, que era lo que había prevalecido. La llegada de Luis Almagro, un cambio total en la OEA, en el cual yo digo que no es solamente la salvación de Venezuela, sino la salvación de la OEA, porque la OEA iba directo a su absoluta inutilidad y disolución. Y desde luego, yo creo que el hecho ya atribuible al propio régimen de Maduro, como se ha evidenciado su carácter no solamente violador de los derechos humanos, sino criminal. El mundo empieza a entender que esto ha dejado de ser un proyecto político y que se ha convertido en una organización criminal. Y por lo tanto dicen, ya va, hay un límite en lo cual tú no te quieres vincular. Y obviamente la destrucción de la economía venezolana, la ruina y el robo en materia de nuestras finanzas públicas y la caída del precio del petróleo y de la producción nacional, porque no es un tema nada más del precio del petróleo. O sea, la caída de la producción petrolera viene en descenso espeluznante en nuestro país. Eso hace que también el régimen de Maduro tenga menos, digamos, poder negociador para la petrochequera. Esto cambia totalmente el panorama. La llegada de Trump al poder, nosotros desde Venezuela esperamos que sea un cambio en la política de los Estados Unidos hacia América Latina y en particular hacia Venezuela, en el sentido de que prevaleció en estos últimos años un intento de apaciguar el conflicto venezolano para que no interviniera, no afectara otros dos procesos en marcha, tanto la apertura del proceso cubano como del proceso de las negociaciones por la paz en Colombia. Y yo debo decirlo, con todas sus letras, decidieron a nivel, digamos, de algunos actores internacionales, privilegiar estos dos procesos sacrificando la democracia y la libertad de Venezuela. Y desde luego que como venezolanos, obviamente eso no lo podemos aceptar, pero además creemos que es un gravísimo error, porque es falaz pensar que se va a resolver el problema de la paz en Colombia mientras exista de este lado de la frontera un régimen que ha hecho de nuestro territorio un espacio de protección para la operación del narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo. Yo repito, cada vez que voy a Colombia lo digo, bueno, iba a Colombia, yo tengo 3 años con prohibición de salir del país, pero que me entrevistan desde Colombia, no habrá paz sostenible en Colombia mientras no exista en Venezuela un régimen democrático que combata frontalmente el narcotráfico y la guerrilla. Cuando se le dice cuando se le pregunta a la clase política, ya sea al gobierno o a la oposición de izquierda, podría ser, como es en el caso del Perú, ¿cuál es el motivo por el cual no están intercediendo ante la crisis humanitaria que existe en Venezuela? Se suele contestar siempre la palabra clave, que es el principio de no injerencia, ¿no? Nosotros no podemos ingerir en un gobierno ajeno, ¿no? En un país ajeno. ¿Qué opinas de esta expresión, de esta excusa, de cuál es el límite entre levantar la voz e ingerir? Bueno, yo creo que eso está muy claro en todos los estados que son signatarios de la Carta Democrática Interamericana. Ahí se ha establecido un compromiso mutuo en cuanto a la preservación de la democracia hacia adentro y hacia afuera en todo el hemisferio. Quien firma la Carta Democrática asume una corresponsabilidad. Eso en cuanto a la vigencia de los preceptos democráticos, derechos humanos, autonomía, justicia, libertad de expresión, todo el horror que sabemos que pasa en Venezuela. En Venezuela hay presos políticos, hay torturados, periodistas que fueron secuestrados y que hoy están en unas condiciones de salud deplorables, y eso ya se sabe. Pero adicionalmente, y sobre todo aquellas personas que desde la izquierda hablan sobre el drama humano y social como sus principales banderas, bueno, hay que ver lo que está pasando en Venezuela hoy en esa dimensión. Es indescriptible el dolor de una sociedad que está además creciendo con un daño que se acarrea generacionalmente. Estamos hablando de miles y miles de niños venezolanos que están creciendo sin vacunas,
sin leche, sin alimentación, sin educación, expuestos a una violencia degradante. Entonces, ¿cuánto más se puede esperar? ¿Cuántos muertos más para asumir el drama humano que aquí ocurre? Y entender que este no es solamente un problema venezolano. Aquellos que hablan de la estabilidad como el principal interés de la, tú sabes, de la política exterior, entender que esto es una bomba de tiempo que va a tener ondas expansivas que ya comienzan a verse en toda la región. En cuanto, además, ya se están viendo las emigraciones enormes a islas del Caribe, Colombia, Brasil, pero a otro tipo también de manifestaciones de grupos delictivos organizados que salen de Venezuela y que operan en nuestros países. Hace un momento, María Corina, decías que tienes 3 años sin poder salir del país. Y sé además que tus 3 hijos están fuera del país. Sé además que tuviste que ver la graduación de uno de ellos o de 2 por Skype. Yo quería alejarme por un momento de María Corina, la lideresa política, y acercarme a la persona. ¿Cómo es para ti no poder salir de Venezuela y no poder ver a tu familia y tener que seguir luchando porque representas la voz de millones de personas? Mira, Mijael, yo quizás uno de los días más difíciles de mi vida fue un día que yo estaba en la Asamblea Nacional y yo comencé a hacer una denuncia que tenía que ver con temas de corrupción, narcotráfico. Y yo lo único que pensaba mientras hablaba era, Ana, mi hija, está saliendo ahorita solita manejando su carro de la universidad a la casa, y yo me fui petrificando. Algo que nunca me había pasado en mi vida. Y simplemente me fui congelando. Y cuando me senté, dije, yo tengo que tomar una decisión. Yo tengo un compromiso con todos los venezolanos. Yo les prometí que nada me iba a detener para hablar con la verdad y hacer mi trabajo. Y me les debo a los venezolanos. Pero yo también soy mamá. Y no es justo que yo exponga a mis hijos a más riesgo del que ya corren. Y tuve que confrontarlos y no se querían ir. No se querían ir. Yo tampoco quería quedarme sola. Pero la única manera que yo pudiera compaginar, hacer mi trabajo como diputada y poder ser la mamá que protege a sus hijos, era sacándolos de aquí. Y fue un día terriblemente duro. Y efectivamente mis hijos estudiaron fuera y primero se graduó ella. Y yo estaba segura que para ese día ya no habría prohibición de salida del país. Y llegó ese día, pedí el permiso y me lo negaron. Y afortunadamente las tecnologías y el FaceTime la vi. Y dije, bueno, se gradúa Ricardo dentro de un año, por lo menos voy a ver a mi hijo varón mayor. Y fui y le rogué al juez 24 horas y me dijo que no. Y después vino el más chiquito y ahí sí la culpa me estaba destruyendo, porque uno como mamá sueñas desde que nace tu hijo el día que se pueda graduar del colegio, del bachillerato, técnico, universidad. Y también me lo negaron. Y déjame decirte que fue quizás el día más triste, porque yo me sentí profundamente culpable con mis hijos. Claro, mi hijo se montó con su teléfono y me decía, tú estás aquí conmigo, mami, tú estás aquí conmigo, mírame, mírame. Y bueno, estuve cerca. ¿Cómo te gustaría que tus hijos te recuerden? Como me dijo una vez Enrique, como mamá y como ciudadano. Y me dijo, como ciudadano con respeto, con confianza. Y yo como mamá espero que sientan que tantas ausencias y privaciones valieron la pena, ¿no? Ahora, ellos son terribles, que se me ocurre a mí mandar un Twitter con un error ortográfico, que diga alguna palabra para que tú veas como ¡mamá! Son unos críticos súper severos, pero son muy cercanos, y sobre todo en los momentos que sienten que estoy expuesta a un riesgo, que hay una agresión, inmediatamente están allí. Y ellos y miles de hijos, porque de verdad yo siento hoy que en esta causa que hemos asumido, todos estos niños venezolanos son igualmente nuestros.
¿Cómo te gustaría que sea la Venezuela donde nazcan tus nietos, donde crezcan tus nietos? Donde crezcan mis hijos, porque yo no voy a esperar tanto. Ustedes van a ver que Venezuela tiene una capacidad de reinvertirse. O sea, yo recorro Venezuela de arriba abajo todos los días. Eso es lo que me llena a mí de energía, de fuerza, de convicción y de esperanza. Y este país, nuestro país, es de gente echada para adelante, emprendedora, con enormes aspiraciones, a pesar de lo duro que nos han dado, cómo nos han perseguido, nos han dicho que ser rico es malo, nos han tratado de dividir por convicciones ideológicas, por razas, por colores, por generaciones. Hoy estamos absolutamente unidos en que queremos una Venezuela en el cual todos podamos ir para arriba sobre la base del trabajo, de la oportunidad. Nadie está pidiendo que nos regalen nada. Esa Venezuela dependiente no existe. La gente lo que dice es, dame la oportunidad, ¿vale? Yo quiero crecer, demostrar mi talento, un sueño venezolano. Superarme. Una Venezuela productiva, emprendedora, luminosa, alegre, segura, libre, con dignidad. Y por eso yo les digo a quienes vienen de afuera en este llamado, este acuerdo, digo, ya va, no, nosotros no estamos mendigando mejores condiciones de cautiverio, no, nosotros estamos exigiendo y luchando libertad, libertad y dignidad, nada menos que eso, y ahora, no después, en este momento. Vamos a terminar, María Corina, con una última pregunta. Y lo que yo quería hacer era invitarte a hablarle a los peruanos, porque la causa por la libertad en Venezuela es una que nosotros hemos seguido con especial énfasis, y creo que este énfasis tiene su origen en que nuestra generación, y cuando digo nuestra hablo de Ariana, hablo de mí y de la de millones de peruanos jóvenes, ha sufrido lo mismo. Nosotros nacimos en un país que vivió lo que hoy vive Venezuela, y creo que los peruanos somos especialmente empáticos frente a lo que ustedes sufren, porque hemos estado ahí y hemos salido adelante. ¿Qué tendrías que decir a los peruanos? Yo les decía a ustedes que antes que me prohibieran salir del país, haya estado recorriendo prácticamente todos los países de América Latina y alrededor del mundo. Pero si había una sociedad en la cual yo encontré solidaridad, comprensión, empatía, claridad de lo que estaba ocurriendo en Venezuela y sintiendo la lucha propia, fue precisamente en el Perú. Y fue impresionante, era la gente en la calle, en los medios de comunicación, en el Parlamento. Y lo primero que los venezolanos queremos transmitir, y lo digo todos los días, es muchísimas gracias a los hermanos peruanos por todo lo que han hecho en estos años, pero sobre todo por lo que viene en estas horas. Nosotros necesitamos de ustedes para que le hagan saber a su Parlamento, a los miembros del Congreso, al presidente, a los embajadores, que en esta hora, cuando algunas otras naciones puedan estar diciendo, bueno, pasemos la página de Venezuela, hasta sacrifiquemos esta causa y esta lucha que allí se da, sea la voz y la posición del Perú la que diga, no, Venezuela no puede esperar más, y sea en la conciencia del resto de los países de América Latina. Porque aquí nosotros no vamos a resignarnos ni a detenernos, todo lo contrario. Si ha caído un poco la presión en las calles en estos días, la fuerza y la determinación a luchar y a derrotar la dictadura está intacta. Y ha llegado la hora de retomar esa ruta que estaba planteada antes de iniciar el diálogo. Y esa ruta nos lleva a una firme posición de todas las naciones de este hemisferio con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que ha sido uno de los compromisos del presidente Kuczynski. Yo justamente quería preguntarte, ¿qué le dirías tú al presidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué le pedirías respecto a el papel que puede jugar su gobierno en cuanto a la crisis humanitaria que están viviendo ustedes? Yo le diría que al presidente Kuczynski que mantenga su posición. Él ha sido quizás, junto al presidente Cartes, las voces más firmes, más claras, más coherentes, más solidarias en el hemisferio. Yo creo que ellos claramente entienden que no es solamente un problema de Venezuela, es un problema de la región, es un tema ético, pero también desde el punto de vista pragmático político, es un tema que es un conflicto que solo se va a agravar en la medida que pasa el tiempo, que hay que atenderlo y hay que atenderlo de fondo. De modo que yo le pediría que mantenga esa posición firme a nivel de la opinión pública, a nivel de la Organización de Estados Americanos y desde luego con sus colegas
de la región. Los venezolanos sabemos que contamos con él, yo sé que contamos con él, como sé que contamos también con aquellos parlamentarios de las distintas organizaciones políticas que han sido firmes, valientes durante todos estos años y que nos han ratificado, que han asumido la causa por la democracia y por la libertad de Venezuela como propia. Es importante además, y con esto terminamos para los peruanos, recordar que hacia 1824, cuando todavía estábamos bajo el yugo del colonialismo español, fueron los venezolanos quienes nos dijeron que el futuro de nuestra lucha y el éxito de América Latina sería la libertad del Perú y con esto la libertad del continente. Esperemos pues que ahora se voltee la moneda y sea la libertad de Venezuela la que vuelva a alumbrar al continente sudamericano. Ten confianza que es así. Si algo yo tengo que conozco mi país y nuestra gente, es confianza en los venezolanos y en esta generación. Estos jóvenes que no han crecido en democracia, pero están dispuestos a arriesgar su propia vida por sus ideales. Y eso gracias a las madres, que les transmitimos esos ideales desde que nacieron. Y por muy pronto vamos a ver una Venezuela recuperándose, no solamente económica, institucionalmente, moralmente, y siendo nuevamente un factor de integración y de fortalecimiento democrático para toda la región. Que así sea, María Corina, y con Altavoz estaremos aquí no solamente para ver la victoria de la libertad, sino para estar en el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias María a Corina. ustedes, gracias.